vamos a viajar hasta el norte de nuestro país. Queremos hablar de un tema que nos ha mantenido muy, pero muy pendientes y que se produjo en el lago Chungará. Ahí están las imágenes. Derrame de aceite de soya en ese lugar. Escala en gravedad. La CONAF, de hecho, confirma la muerte de fauna protegida y riesgo para más de 80 aves. Fíjense ustedes que el área afectada forma parte de un sistema ecológico donde viven cerca de 130 especies adaptadas a condiciones extremas. Contexto a esta hora de la noche. El lago Chungará es un lago ubicado en la provincia de Parinacota, región de Arica y Parinacota, en el extremo norte de nuestro país. Es uno de los más altos del mundo, con 4.500 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra rodeado por diversas cumbres nevadas y en él viven y conviven diferentes especies y ecosistemas. La afectación la profundizamos ahora en CNN Tiempo. Y lo vamos a hacer a esta hora de la noche, ya la vemos en la pantalla de CNN Tiempo, con Adriana Aránguiz. Ella es académica de Recursos Ambientales de la Universidad de Tarapacá. Y tengo también otros cargos que ostentas a propósito de tu expertise, Adriana. Bueno, yo decía académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapacá, directora del Laboratorio de Ecología Acuática, investigadora del núcleo Milenio and the Speed y además del proyecto Anillo Lioness. Ahí hay todo, por supuesto, la presentación como corresponde, Adriana. Bienvenida, profesora Aránguiz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por su invitación. Gracias a usted por su tiempo. Lo primero que quisiera preguntarle, profesora Aránguiz, si tiene conocimiento de alguna actualización de la afectación y del trabajo de retiro y contención que se está realizando en el lugar. Sí, efectivamente hay que recordar que este evento sucedió ya una semana atrás. Así es. ¿Cierto? Fue en la madrugada del jueves pasado. La verdad es que, mira, no se ha avanzado con la celeridad que probablemente la situación requería. Y esto me imagino que tiene que ver también con que en la región y en esta zona en particular, derrames o por volcamiento, derrames de sustancias peligrosas por volcamiento de vehículos pesados, por camiones, no es una excepción. Esto ha pasado muchas veces, pasa con demasiada frecuencia en esta ruta y es de extrañar un poco que, a pesar de la frecuencia de que suceden estos eventos, lamentablemente no existe un plan, una estrategia definida con liderazgos claros de quién pueda o que esté en condiciones de hacer las tareas primeras, por ejemplo, las más urgentes, las contenciones, por ejemplo. Los liderazgos están medio confusos. Entonces, lamentablemente, a pesar de que ya llevamos una semana, todavía están en plena fase de retiro del material, digamos, de los contaminantes que están ahí volcados en el lago. Profesora. Los primeros días... Sí, disculpe. Sí, no, discúlpeme usted por la interrupción, pero para dar aún más contexto, ¿de cuántos litros estamos hablando? Claro, se informó en una primera instancia que era un volumen de 20 toneladas, 20.000 litros de aceite de soya. Y bueno, lo que quería manifestar es que en realidad, y quisiera que la gente también que no vive en esta realidad del norte, ¿cierto?, también tenga en consideración por qué soy como insistente en el hecho de que esto no es excepcional. Lamentablemente en esta ruta, que es una ruta en la cual, una ruta internacional que conecta con Bolivia específicamente, recordemos que en Bolivia se produce petróleo, combustible que se refina en Chile. No tan solo eso, buena parte de los productos que salen por vía marítima también utilizan esa ruta para utilizar el puerto de Arica, que son, digamos, acuerdos internacionales, pero es preocupante que la única ruta por donde se transportan esos materiales sea una ruta terrestre que pasa por el medio de un parque nacional, Claro, sí. reserva de la biosfera, y hoy día tenemos que estar lamentando esto una vez más. Bueno, hoy demos también, exacto, demos más información. Profesora, para que podamos ir conversando, demos más información. Sí. Estamos hablando en concreto a quienes se integran a la sintonía de CNN Tiempo del volcamiento de un camión al interior del Parque Nacional Lauca, en todo el contexto del lago Chungará, con importantes ecosistemas que viven y conviven en este lugar. A mí me gustaría detenerme en lo que usted señalaba anteriormente. Esto no es algo excepcional. Derechamente, profesor Aránguiz, ¿qué instituciones están al debe? ¿Dónde falta mayor fiscalización?
¿A quién apunta particularmente? Bueno, mira, en otras ocasiones también ha sucedido algo más o menos similar, ¿ah? Que primeramente quienes se han acercado, y hoy día también lo vimos frente a este caso, voluntarios. Las fundaciones que han hecho un trabajo súper arduo, pero los primeros voluntarios quienes acudieron al desastre, ¿cierto? Y de manera muy espontánea y casi sin tanto conocimiento, tanta instrucción o tantas herramientas. Recordemos que es un sitio súper alejado, eh, y por lo tanto no existen las comodidades o las facilidades muy a mano, ¿cierto?, Ujú. para poder trabajar. Es una zona de altura, tampoco es tan fácil, digamos, trabajar, hacer trabajo pesado en esas condiciones. Entonces, sin embargo, han sido fundaciones y voluntarios que se acercaron primeramente y CONAF, ¿ya? Eh, Pareciera un poco tardía la reacción de la Seremía de Medio Ambiente. Eh, de hecho, quienes tomaron la, la dirección más bien de las acciones a realizar fue la delegación provincial, eh, pero autoridad medioambiental propiamente tal no se ha hecho partícipe como uno supondría que debiese hacerlo. En otras condiciones, en otros casos, también ha sucedido un poco esto como todos se miran, digamos, quién reacciona. Eh, Existen, no sé, por ejemplo, técnicas de Sí. contención para Ajá. ciertos derrames que son, por ejemplo, en costa, marinos, que no se utilizaron en esta ocasión. ¿Podrían haberse utilizado? ¿Quién faltó que diera la instrucción para Sí, que se claro. atendiera con mayor celeridad a ese tipo de, sabiendo que, digamos, son condiciones diferentes, Sí. pero aquí tampoco existe por ejemplo, una brigada, ¿cierto?, que esté en altura, que pueda contener estas acciones o estos eventos de manera rápida y eficiente. Sí, es que ya vamos a Pareciera que hablar, hubo poco profesora, liderazgo en también, eso. claro, Ujú. vamos a hablar también más adelante de las propuestas que se ponen sobre la mesa, por ejemplo, Sí. evaluando por una parte las complejidades que tiene un territorio extremo de estas características y qué otras rutas o qué otros medios de transporte se podrían utilizar, por ejemplo, para transportar este material que termina siendo súper tóxico en un ecosistema de estas características. Pero antes de eso, quisiera que habláramos de las especies que habitan allí. Usted decía al comienzo de la entrevista se ha realizado un trabajo de retiro de la sustancia o de Ujú. contención para que no se siga expandiendo. Y fuera de micrófono también hablábamos de que muchas veces la técnica utilizada ha sido, comillas, rudimentaria o básica, considerando las complejidades, insisto, del territorio afectado. Eso por una parte. Por otro lado, usted también nos decía una afectación a especies que habitan ese lugar. ¿De Sí, cuántas especies afectadas estamos hablando? ¿Estamos hablando derechamente también de muerte de faunas protegidas en ese lugar del sí, extremo norte claro. de nuestro país? Quisiera que nos entregara ese contexto para luego seguir profundizando en posibilidades de mejora, mirando hacia Sí, adelante. claro, efectivamente, esta zona tiene este valor y que ha sido protegida no tan solo por el Estado de Chile, sino que ha sido reserva de la biosfera por su valor a nivel global. Eh, y justamente buena parte del valor ecosistémico que tiene esta zona, que no es tan solo el lago Chungará, sino que también todo el bofedal circundante, es que justamente tiene la presencia de especies que son de gran endemismo y efectivamente los voluntarios de la Fundación Acapacha, que les envío un saludo súper cordial porque han hecho un trabajo brutal en estos días, ellos han recogido individuos muertos, por ejemplo, de la especie Orestias, que es una especie de pececito endémico y por lo tanto está en categoría de protección. Se han encontrado especies muertas, individuos de estas especies muertas. También avifauna dañada y muertos también. Incluso me contaban que habían encontrado individuos de taguas y de otras especies de aves muertas en sus propios nidos. O sea, Imagínense. es Sí, terrible entender que esto está sucediendo y está sucediendo hoy día en este preciso instante con bastante pasividad probablemente de lo que si esto hubiese sido en otras condiciones, en otra región probablemente no sería la velocidad de reacción que estamos viendo ahora. mm, Hay que entender que efectivamente esto es un sitio aislado, un sitio con ciertas dificultades de acceso, de insumo y muchas otras. Por lo mismo, hay que anteponerse a estas situaciones y tener, digamos, medidas de contención y de emergencia mucho más rápidas, por entendiendo que supuesto. el traslado no va a ser inmediato, el traslado de equipos no es inmediato, el traslado de personal no es inmediato.
Por lo tanto, dado que no es primera vez que sucede, y lo repito, debiesen considerarse otras técnicas, otras estrategias, otros planes que permitan actuar con mayor rapidez. Sí, profesora, en ese sentido, ¿cómo se logra ahuyentar a aves para que no lleguen a este lugar que está contaminado por esta sustancia tóxica? Porque claro, una es la labor de tratar de rescatar en lo posible a las especies afectadas y CONAF ha entregado algunas cifras sobre aquello, pero ¿cómo se hace un trabajo de ahuyentar precisamente a otras aves que puedan llegar a este lugar que se ha visto afectado? ¿Qué técnica se utiliza para que lo entendamos? Es que la verdad es que esos son sitios de nidificación, en muchos casos es el hábitat local. Consideremos que no existen lagunas similares cercanas como para que puedan, digamos, desplazarse las aves. Entiendo. Hablemos peces, por ejemplo, son especies pequeñitas de peces. Entonces, por lo tanto, capacidad de nado como para dispersarse hacia otros sitios tampoco están. Por eso era importante haber actuado de manera muy rápida, porque, Sí, por ejemplo, quienes conocerán el altiplano, a mediodía se levanta un viento que es insoportable. Y impresionante, eso sí. hace que se disperse muy rápido cualquier cosa que haya sido vertida sobre el lago. Pero no tan solo sobre el lago, sino que respecto de las especies, de las especies que están en peligro, en riesgo, claro, durante este periodo, también recordemos que esto se dispersó en buena medida por el bofedal circundante al lago. El bofedal también son zonas, porque es parte de todo un ecosistema, ¿cierto? Y no tan solo la columna de agua, o no tan solo el sedimento del lago, sino que también incluye parte de un sistema que es azonal, de vegetación azonal, que tiene gran relevancia porque son los bofedales, por ejemplo, los sitios o el tipo de ambiente que más es utilizado por la ganadería camélida, que habitualmente Mm. pastorea sobre ese tipo de O sea, al bofedal. final está todo El bofedal, conectado, claro, por por supuesto. supuesto, corresponde a un gran ecosistema en el que Sí, no tan solo son afectadas las especies acuáticas, sino que también la cobertura vegetal del bofedal y quienes son usuarios de ello. por supuesto. Recordemos que, y como yo lo mencionaba, aquí pastorean especies de camélidos. Bueno, también son afectados, por lo tanto, los pastores, ¿cierto?, que utilizan esos bofedales para que pastoreen No, esos claro, hoy día animales. tenemos cifras de afectación de algunas especies, pero quién sabe, y ojalá que no sea así, pero eventualmente podría suceder que durante las próximas horas se vaya conociendo la afectación en otras especies, considerando, como decía la profesora Aranguis, que todo esto es una cadena. Profesora, vamos a las propuestas. Antes de eso, solo Sí. algunos datos. En las últimas horas, brigadas de CONAF trabajan con diques de contención, esto lo digo a modo de resumen a quienes se integran a la sintonía, mallas filtrantes y bombas naturales para extraer el aceite que permanece sobre la superficie. La operación se realiza en coordinación con el SAC, la Municipalidad de Putre y los equipos de emergencia que ya operan bajo alerta amarilla decretada por Senapred. Otro dato, CONAF confirmó la muerte de una tagua gigante, especie resguardada por la ley de caza. Además, los guardaparques reportaron al menos 80 aves en peligro inminente por contacto con la capa oleosa que cubre parte del humedal alto andino. Se identificaron 15 ejemplares directamente afectados, entre ellos 5 patos, puna, con movilidad reducida y problemas para volar. Doy este contexto, si bien ya lo hemos ido conversando, para quienes se integran a la sintonía puedan medir esta afectación y si bien se están realizando trabajos de reacción, ojalá en el futuro esta experiencia nos permita ser más preventivos, realizar una fiscalización constante y tal vez comenzar a implementar oportunidades de mejora que dejan situaciones de estas características. Yo sé que desde la universidad tienen algunas propuestas, me gustaría que profundicemos en aquello. Por ejemplo, trasladar este tipo de material a través de trenes disminuye el riesgo considerablemente, podría ser una alternativa a la hora de encontrar una solución. Sí, sin duda. Bueno, este contexto, esta situación se da entendiendo de que mencionábamos, la ruta internacional pasa por esta área protegida, que es una ruta que transporta muchos camiones, donde se moviliza mucho camión. Actualmente y desde siempre están arreglando la ruta, que la tienen bastante mejor, y eso de alguna manera disminuye la ocurrencia de accidentes, porque antes Perfecto, era muy compleja la ruta. ¿ya? Sin embargo, es una ruta en la cual se transportan muchos camiones, muchísimos camiones durante todo el día, incluso también en la noche. Esta ruta, si bien por supuesto se gestó previo a la categoría de protección del parque, sin embargo, parece como medio inviable pensar en una ruta alternativa por tierra que transporte estos camiones. Pareciera ser que una alternativa más
viable, quizás menos invasiva, puede ser el transporte de este tipo de sustancias vía tren, ¿cierto? A través de un transporte ferroviario que genere condiciones más seguras para el transporte de este material, que de alguna manera libere un poco la presión del transporte de tanto camión sobre la ruta, que además afecta mucho el camino mismo. Entonces, por más que se trata de mejorar la ruta y se arregla el camino, dura poco, porque la verdad es que entre las lluvias del verano, que son intensas, más el transporte súper intenso de camiones pesados, las rutas duran muy poco en buen estado. ¿Por qué no quizás mejor tratar de sacar esa gran contención, ese gran volumen de transporte de camiones y llevarlos por otras formas? Porque la verdad es que es complejo cuando uno habla de esto desde el punto de vista ambiental y las amenazas que genera, también implica un desafío a nivel de relaciones internacionales. Recordemos que son transportes, Sí, claro. camiones, fundamentalmente vienen de Bolivia, transportando y que las condiciones muchas veces también los criterios de la calidad del transporte que tienen en Bolivia no son los mismos que se manejan en Chile y por lo tanto genera discusiones a nivel de Cancillería, no lo sé, pero a nivel de relaciones internacionales que son muy complejas de abordar, sobre todo en una zona extrema como la nuestra, donde esto particularmente no ha sido abordado. El tema ambiental a nivel de relaciones internacionales es un tema que está súper poco diagnosticado, poco abordado. Las Mm. relaciones internacionales Chile, Bolivia, Perú probablemente tienen otros criterios, no necesariamente desde el punto de vista ambiental. Claro, qué interesante el tema que usted pone en la palestra, sobre todo en estos días previos a una elección presidencial, donde se ha conversado Exacto. bastante sobre la relación bilateral o la relación con nuestros países vecinos, por ejemplo, cuando hablamos de migración, que sabemos ahí hay un tema pendiente de las Sí, autoridades y sí. una crisis que se ha generado en toda Latinoamérica, pero claramente esa relación con países vecinos como Perú o Bolivia Ujú. también tiene que ser abordada desde el punto de vista ambiental cuando vemos casos de estas características. Ojalá el tema sea tomado y se le pregunta a los candidatos que aspiran a presidir nuestro país. Profesora, ya para ir cerrando, quisiera hacerle una pregunta respecto al impacto o a la cantidad de tiempo que puede tardar recuperar lo que ha sucedido en Ujú. el extremo norte de nuestro país. ¿Estamos hablando derechamente de años? Bueno, mira, hay que ser consciente de que aún ni siquiera se ha evaluado el daño completo y real, ¿ya? O sea, estamos recién en la fase de que existe, está en etapa de contención y de retiro de la sustancia y por lo tanto ni siquiera se ha evaluado exactamente cuál es el daño. Sin embargo, entendiendo el nivel de endemismo, el nivel de profundidad que existe la dispersión, toda la superficie que ha abarcado el daño del derrame, sin duda podemos decir que esto va a tardar años en recuperarse. Ha sido así también con otros tipos de derrame, por ejemplo, hidrocarburos, en bofedal, que como te mencionaba yo, que esto de alguna forma penetra, se infiltra en el sistema y por lo tanto esto se dispersa de una manera que es altamente impredecible. Mm, Eh, entonces, por lo tanto, habrá que hacer los análisis pertinentes para evaluar exactamente cuál es el nivel de daño, cuál es la superficie de daño, y no tan ok, solo en superficie, sino que también en profundidad, ¿cierto? sí. Entonces, estos son sistemas tridimensionales que hay que evaluar en ese contexto, entendiendo que hay un montón de relaciones interespecíficas e indirectas Mm, que van a generar sin duda, o sea, perfecto. estamos pidiendo muestras para poder analizarla y tratar de generar esta información, pero sin duda son tramas tróficas que son tan sensibles, porque son hábitats muy sensibles, que tienen características tan particulares a la Por zona supuesto. de clima Profesora, extremo en el que se vive, que por supuesto genera un daño que es más allá de la especie específica. tengo 10 segundos. ¿Algún mensaje al Sí. gobierno central, a los candidatos a la presidencia antes de terminar? Ay, sí. Tengo Bueno, poco mira, qué tiempo, pero fabuloso. le doy la vitrina, por Ya, voy a favor. tratar de darle el mensaje lo más preciso Ok, posible. por favor. Sería fantástico que a nivel de medio ambiente, pero no tan solo a nivel de medio ambiente, a nivel de medio ambiente y de sistemas ecológicos dentro de las zonas fronterizas, por favor, aquí existen particularidades que no han sido reconocidas. Las zonas extremas, como la región de Arica Parinacota, tienen un montón de particularidades, no tan solo como los veíamos ahora, no tan solo en el gran endemismo, riqueza de nuestra biodiversidad, sino que también de estas condiciones que lo hacen muy particular. Esto no es posible de evaluar a nivel central, es necesario que estas
propuestas emerjan también desde los propios usuarios y de quienes son más afectados y que afectan toda nuestra forma de vida. Perfecto. Producción y desarrollo de comunidades indígenas, etcétera, están siendo afectadas por este tipo de situaciones que se dan en las regiones particulares como la nuestra. Exacto. Yo le quiero agradecer, profesora Adriana Aránguiz, la dejo completamente invitada a otra sesión Muchas de CNN gracias. Tiempo para que sigamos conversando. Si algún día está por Santiago, la invitamos al estudio, si no, conectamos de manera Fantástico. remota, como lo estamos haciendo ahora desde el norte de nuestro país. Usted nos avisa y abrimos nuevamente el diálogo. Fantástico. Que esté muy bien, buenas noches. Muchas gracias. Espero darle buenas noticias en algunos meses más, ojalá. Esperemos. Bueno, ahí Buenas conversamos, noches. profesora Aránguiz, que esté muy bien. Saludos al Gracias. norte de nuestro país. Y luego de esa entrevista, que también está alojada en nuestras plataformas digitales, nos vamos a una pausa en esta noche de CNN Tiempo. Al regreso, zona norte, centro, sur, Chile insular, la región metropolitana y la proyección que nos va a llevar a los primeros días del mes de diciembre. Ya estamos de vuelta con CNN Tiempo.